Hola, bienvenidos a esta conversación de 15 minutos con periodismo claro, directo y con el punto de vista hispano. Les habla Lucía Navarro. Desde el 28 de julio pasado, cuando se realizaron las elecciones presidenciales en Venezuela, el mundo ha estado en una especie de limbo por los resultados. Y es que, si bien el Consejo Nacional Electoral declaró como ganador a Nicolás Maduro, la oposición, liderada por María Corina Machado, ha presentado pruebas con las que aseguran demostrar que Edmundo González Urrutia ganó la mayoría de los votos en esa jornada. La comunidad internacional está dividida en esto. Algunos países reconocen a Urrutia como ganador y otros han felicitado ya a Nicolás Maduro por el triunfo en las elecciones. Pero lo cierto es que, en cualquier caso, lo que pase en Venezuela tiene importancia en el hemisferio y va a tener influencia en lo que va a ocurrir en la región en los próximos años. Para conversar sobre esto, me acompaña hoy el analista Antonio de la Cruz. Siempre es un gusto tenerte, Antonio. Bienvenido. Muchas gracias, Lucía, con tu programa y con tu audiencia. Oye, Antonio, hoy Venezuela está sumida en revueltas e incertidumbre después de este supuesto triunfo de Nicolás Maduro como en las elecciones del 28 de julio. ¿Cómo lees tú la situación que se está viviendo en Venezuela en este momento? Es una crisis en términos políticos y electorales porque lo que ocurrió en Venezuela realmente es un megafraude. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiero decir con esto? Las actas, que son las que están colocadas hoy en la web, en la que podemos consultarlos todos, los que resultados con Venezuela, abreviado venezuelabzla.com, recoge el 81% de lo que emitieron las máquinas electorales esa noche, que no pudieron ser hackeada, porque en ese momento la máquina electoral está desconectada de la red del sistema que se llama CanTV en Venezuela, que transmite las actas al Consejo Nacional Electoral. Y en esas actas, Edmundo González Urrutia gana 70% de los votos contra el 30% que obtuvo Nicolás Maduro. ¿Qué ocurrió? Que el régimen de Maduro, al verse que no podía revertir ese resultado, decidió que el CNE, que lo controla porque fue nombrado por ello y es un hombre de confianza de la pareja presidencial de Venezuela, diera unos resultados sin soporte. Se les ocurrió 51% contra 44%. A ver, perdóname que te interrumpa, Antonio, con eso que me estás diciendo, ¿cómo se puede probar que la oposición es quien ganó el voto popular? Se prueba porque cuando uno entra a esa web, o sea, porque tiene primero las actas y ahí está. ¿Qué significa el acta? Ahí está la firma de los miembros de la mesa, de la mesa que participaron como observadores. Está el código QR, que es la que emite la máquina, y está el serial que tiene la máquina también. Entonces, esas son las actas que hoy están, que tiene María Corina, además que se la otorgó dentro de hay una parte de la normativa electoral en la que, una vez cerrado el proceso, te entregan el resultado por máquina, y además una de las cajas o de los box, ¿verdad?, se cuentan públicamente para corresponder si el resultado que dice físicamente la máquina y el resultado de los papelitos introducidos corresponden. Entonces, son las actas que emite directamente la máquina, porque en Venezuela el sistema es automatizado. Es automático, entonces, sí, claro. Entonces, ¿qué ocurre? Que eso realmente es lo que hizo que el régimen quedara desnudo, porque pensaban que se podía manipular y que no iba a ser posible que la plataforma unitaria o el comando con Venezuela pudiese tener las actas para demostrar el fraude. Entonces, ¿cómo es, Antonio, que el Consejo Nacional Electoral de Venezuela, si no tiene las actas, si no tiene las pruebas, cómo es que declaran ganador a Nicolás Maduro y con el 51%? ¿Cómo es que pueden hacer una cosa de esa naturaleza? Porque
tomaron la decisión de que cualquier fuese el resultado, no iban, ya ahí tomaron la decisión, no iban a reconocer el triunfo del opositor, de Mundo González Urrutia, e iban a producir cualquier número que pudiese garantizar que Maduro hubiese ganado. Y por eso han pasado ya 8 días y el CNE no ha colocado las actas en la página web, que es generalmente lo que ocurre, ¿verdad? Se publican por si hay impugnaciones por parte de algún candidato, para que después de ese lapso, que fueron del lunes al miércoles, son 3 días que le dan, y después que se proclama el ganador, aquí se adelantaron, aquí lo hicieron el lunes, jugando todo el tiempo hacia adelante para ver cómo manejar una situación y cómo generar una crisis política interna. ¿Qué ocurre? Pasó Maduro de un megafraude a un autogolpe electoral, porque en ese momento la soberanía popular, que es la que da el mandato y da la legitimidad de origen, fue irrespetada. Claro, y bueno, aquí se habla ya de que es un megafraude, el fraude más grande que se ha producido en la historia moderna de Venezuela. Eso es lo que dicen algunos medios de comunicación. Y entra el factor de la OEA, que yo lo he dicho y lo he puesto en redes sociales, que para mí la OEA es o ha sido perfectamente inútil en esta situación, porque una de las cosas por las que debería velar es que se preserve la democracia con los países miembros. Y faltó un solo voto para que se pudiera hacer una petición formal para un reconteo de votos. ¿Tú cómo ves esto, Antonio? La OEA se ha convertido en una organización que no defiende los valores de la democracia y la libertad en términos de su conjunto, porque se manejan en términos de intereses. En la OEA hay un grupo que son 14 votos en bloque, que son el CARICOM, los países del Caribe, que son de alguna manera influenciados por Venezuela por la relación del Petrocaribe. O sea, Petrocaribe, que es un programa que desarrolló Hugo Chávez después que salió del poder en el 2002 y que se dio cuenta que en la OEA no tenía el respaldo cuando se le reconocía que había ganado en ese momento, que había salido del poder y que él había sido, no teniendo el apoyo entre la OEA, desarrolló lo que es la petrodiplomacia y empezó en ese sentido a influenciar estos países, y por lo tanto ahí, cuando hay decisiones sobre Venezuela, hay 14 países que Venezuela tiene bajo su control. ¿Qué ocurre? Su petrodemocracia, ¿no? Sí. Su ¿Qué ocurre? Que petrodemocracia, aquí hay 3 países que sí, México no asistió buscando ese voto y 2 se abstuvieron, que fueron Colombia y Brasil, con la excusa o con el planteamiento de que ellos querían facilitar una transición ordenada en Venezuela y por lo tanto no querían fijar una posición, porque al final ellos están de acuerdo en que se publicaran las actas, que era lo que decía el acuerdo de la OEA. Las Fuerzas Armadas, Antonio, antes de que no quiero que se me pase todo el tiempo, porque las Fuerzas Armadas aquí me parece que son un elemento clave en lo que está sucediendo en Venezuela, porque las Fuerzas Armadas han estado de parte del chavismo y el madurismo a lo largo de estos 25 años que tiene ya esta revolución bolivariana en Venezuela. Han estado siempre del lado del gobierno y en este momento se ve alguna posibilidad de que las Fuerzas Armadas se le fueran a voltear a Maduro, porque esto podría ser un mecanismo para empujar la salida de Maduro, claro, si hubiera una negociación también, porque no creo que Maduro dejara el poder en Venezuela si no hubiera algo que le tocara de por medio, ¿no? Sí, las Fuerzas Armadas, que en esa noche están reflejadas en lo que se llama el Plan República, porque ellos cuidan los votos, ese es el rol de ellos en términos del proceso electoral, porque es un proceso conducido por civiles, estuvo presente y vio cómo ocurrió, y ellos reconocen internamente, pero no lo manifiestan, de que esos son los resultados, porque hay un elemento que es que, si nos damos cuenta, ni Maduro, ninguno de ellos ha dicho que las actas publicadas en la web que hablamos son falsas.
Eso es un dato importante. No lo han negado porque pudieran acusar a la oposición de forjar las actas, pero no han dicho nada. ¿Por qué no han dicho nada? No la han calificado en ese sentido. Porque saben que las Fuerzas Armadas conocen que esas son las actas y no pueden crear una fricción interna, porque en ese momento sí van a plantear y decir, eso es incorrecto lo que está planteando el régimen. Se están haciendo el loco en este momento y de alguna manera la cúpula militar sostiene a Maduro, pero no toda la estructura puede en ese momento pronunciarse. ¿Y qué ocurre? Que en ese criterio de mantener un poder que sostenga a Maduro, hoy 14 de los 33 ministerios que tiene el gobierno de Maduro están ocupados por militares de alta jerarquía. Entonces es cierto que hay unos compromisos ahí, pero esa lealtad no se sostiene, o sea, se sostiene en este momento por los beneficios que tiene, pero en un enfrentamiento, en esa lucha no violenta, que pueda salir a las calles y seguir presionando como lo vimos el martes, el lunes pasado y el sábado, que debe continuar. Va a llegar un momento en que Maduro va a tener que girar la instrucción de masacrar un pueblo si sale con fuerza, que lo que vamos a ver en Bangladesh. Y ahí es donde puede haber el quiebre dentro de las Fuerzas Armadas para decirle a Maduro, hasta aquí te acompañamos y no vamos a masacrar un pueblo que sabemos que ganó la democracia. Bueno, y en ese momento ya se habla de un saldo de personas arrestadas, un saldo de personas muertas, y hasta este momento no se ve que Maduro se quiera ir del poder. Y esto para el hemisferio es muy arriesgado, es muy peligroso para el hemisferio, incluyendo los Estados Unidos. Antonio, ¿qué lectura le das tú a esto? Y a ver si me puedes dar tu respuesta en 1 minuto y medio. Rápidamente, las consecuencias para el hemisferio son, primero, la migración. Si Maduro sigue en el poder, van a salir por lo menos 2 millones de venezolanos, que es lo que está estimado en el próximo año. Se convierte en un problema para Colombia, para Brasil y para los Estados Unidos. Dos, las alianzas de Maduro con Irán y con Rusia y con China, de alguna manera, lo ubica ya al volverse un dictador completamente, sin importarle, una pieza clave dentro de la política geopolítica que tienen estos países contra Estados Unidos, porque está realmente en el patio trasero de los Estados Unidos. Entonces se convierte en una amenaza para los Estados Unidos desde el punto de vista de su seguridad militar, de su seguridad nacional, perdón. Entonces, ¿qué ocurre? Que permitir que Maduro se sostenga a troche y moche en el poder va a traer consecuencias directas a la nación americana, aunque en este momento estén buscando una solución pacífica, que Maduro definitivamente está buscando es tiempo para mantenerse, reprimir para meter miedo y que la gente no proteste en las calles porque sabe que ese es su talón de Aquiles y que podría dejar el poder. Pues Antonio, te agradezco muchísimo el tiempo, como siempre, el análisis, sin duda, para conversar sobre el tema de Venezuela, que seguramente lo seguiremos conversando en los próximos días. Antonio de la Cruz, analista, gracias por haber sido parte de estos 15 minutos. Y yo lo invito a que se quede con nosotros siempre en 15 minutos. El resultado final de las elecciones en Venezuela, la presión internacional o también una negociación que pudiera llevar a que Nicolás Maduro se decidiera a abandonar el poder, depende mucho de las Fuerzas Armadas de Venezuela, como nos lo explicaba Antonio de la Cruz, y también de la presión internacional. Y de esto depende mucho también el futuro de nuestro hemisferio. Por eso Venezuela es muy importante dentro de los Estados Unidos. Gracias por haber sido parte de esta conversación de 15 minutos. Les recuerdo que puedes seguir este programa en mis redes sociales, en donde me encuentra como Lucía C. Navarro, o a través de la página del programa en Facebook, Lucía Navarro 15 minutos. Además, puede escuchar también este programa en Apple Podcast. Escanea el código que aparece en la pantalla, en la parte baja de la pantalla, para que se vaya directamente, suscríbase y escuche nuestros programas. Yo espero sus comentarios y deseo que pase un muy buen resto del día y que me acompañe en la próxima conversación de 15 minutos. Hasta entonces.